nuestra vida. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta su confianza y dónde está mi confianza? Y yo necesito tenerlo presente. ¿Dónde está nuestra confianza? Y es la pregunta que usted debe ponerse en este día. Yo analizaba y cada vez pienso más y digo, Dios mío, es que no hay de dónde. No hay de dónde yo me sujete, no hay de dónde me agarre, sino de la confianza de mi Cristo. Yo tengo que permanecer en esa poderosa confianza. Yo tengo que permanecer en la confianza, estar en Él, pero ¿cómo confío? Yo necesito crear vínculos con el Señor. Y la manera que yo creo vínculos, si en nuestra vida secular y en nuestra vida natural, en nuestras relaciones con nuestras familias, con la pareja, con los amigos, la manera de fortalecer vínculos es estar presentes, ¿correcto? Esa es la manera en que nosotros fortalecemos vínculos, estando presentes, llamando, estando atentas, estando allí. Asimismo se crea el vínculo con el Señor. En esta búsqueda, yo no me voy a cansar de decírselo, pero nosotros no podemos crear vínculo con Dios, no podemos crear vínculos con ese Todopoderoso si nosotros no lo buscamos. O si nosotros, como siempre se los digo, nos volvemos circunstanciales que solamente lo vamos a buscar en el momento de la adversidad. Yo necesito permanecer. Y por eso le digo a usted que tenga resaltador en manos. Tenga resaltador en mano. Porque cuando usted tiene resaltador, y vamos a ir a la palabra, y vamos a ir a Juan 15. Juan 15, y le voy a decirle la clave para poder estar en esa confianza en el Señor. Por donde usted lea la palabra, el Señor siempre nos está diciendo permaneced, permaneced. Me encanta mucho porque en Juan 15, si usted lee todo el verso 15, del 15 al 17, habla sobre que Jesús es la vid verdadera. Pero yo resaltando los versículos, dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Yo soy la vid como los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Luego dice, el que en mí no permanece nos será echado fuera. Luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será os hecho. Luego dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que pidiéramos todo lo que quisiéramos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. El Señor quiere bendecirnos porque el Señor quiere glorificarse en nuestra vida. Pero nosotros no confiamos porque nosotros no permanecemos. Y la palabra me está diciendo en todo el verso 15 y en el 14 si lo lee, y si usted se va a partes, dice permanece, 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 el que guarda, el que guarda, el que guarda mis mandamientos, el que permanece en mí. El que guarda mis mandamientos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No llevamos mucho fruto porque no permanecemos. No llevamos mucho fruto porque no guardamos sus mandamientos. No llevamos mucho fruto porque solamente el primer frutico que nos da el Señor nos apartamos de su presencia. El Señor nos da el primer fruto y tomamos ese fruto y ya. Decimos ya. Y no seguimos buscando al Señor. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere glorificarse, el Señor quiere manifestarse en nosotros, el Señor quiere que nosotros les contemos a los demás las maravillas que Él ha hecho. El Señor quiere, porque es que el Señor no es hijo de hombre para mentir. El que permanece en Él, dice, todo lo que pidamos en su nombre, Él lo va a hacer, pero hay que permanecer. ¿Y cómo permanezco yo? Recuerden lo que hablábamos en unos devocionales anteriores, que la sal preserva, pero la fe nos mantiene. Porque la fe es la que preserva el alma. Así como la sal preserva, así la fe nos preserva el alma. Yo necesito permanecer. Parece la retórica. ¿Es la retórica? Sí, es la retórica. La palabra es una retórica. La palabra es una retórica.
hay que seguirla contando, hay que seguirla rumiando, hay que seguirla pensando, hay que seguirla repitiendo, porque de eso se trata, en que yo deba, la palabra no se equivoca. Y la palabra a mí me dice que buscas primeramente, los que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Nosotros no podemos buscar al Señor por la añadidura. No busque al Señor por la añadidura, porque si usted está en el Evangelio por la añadidura, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se va a poder llenar completamente del Señor. Y si usted también está en el Evangelio por religiosidad, déjeme decirle que también está perdiendo el tiempo, porque no va a poder tener un encuentro real con el Señor. No podemos tener encuentros genuinos con el Señor cuando vivimos llenas de religiosidad, cuando vivimos llenas de trivialidades, cuando vinimos pensando solamente en que el Señor, el Dios bombero, el que solamente venga a resolverme el problema. Yo necesito saber que esta búsqueda con el Señor es lo que me va a dar esa paz inefable. Eso que fuera de Él nada hay. Entonces, cuando yo entiendo eso en mi vida, yo empiezo a decir, yo entiendo por qué soy hija de Dios, yo entiendo por qué lo estoy buscando. Todos queremos respuestas, yo quiero respuestas. Todos queremos soluciones, todos queremos una vida mejor, todos queremos una mejor vida. Yo quiero todos los días una mejor vida, pero nuestra mejor vida está en el Señor y el Señor va a proveer, el Señor va a dar, el Señor no miente, pero resista. Hay que permanecer, hay que resistir, hay que estar parados, hay que abrir el oído, hay que nutrir nuestro tiempo. Yo les dejé una pregunta y a ver, que es que se puso borrosa la imagen. Ya. Yo les dejé en Instagram, yo dejé en Instagram una pregunta. ¿Qué estás haciendo diferente para que tus respuestas no sean las mismas? ¿Qué estás haciendo de diferente para que tus respuestas no sean las mismas? Yo tengo que estar haciendo algo distinto. Yo todos los días tengo que estar haciendo algo diferente. Por eso el Señor quiere que todos los días crezcamos en Él. Pero si las respuestas de nosotros son, es que no tengo, es que no hay, es que no puedo, es que no puedo, es que no, ¿qué estás haciendo diferente en tu vida para que ese no puedo se acabe? ¿Qué estás haciendo diferente en tu vida para ese no puedo se acabe? No, es que ahorita no. ¿Por qué? ¿Por qué tus respuestas siempre tienen que ser en lo negativo? Porque en tu casa, ¿por qué no hay evolución en los tuyos, en tu vida, en la tuya? Porque nosotros podemos controlar nuestra vida, controlar a los demás es muy complejo, pero podemos controlar nuestra vida. Y yo empiezo a controlar mis comportamientos, en qué le estoy dedicando el tiempo, qué es lo que yo realmente le estoy dedicando el tiempo. Yo no puedo pretender tener respuestas diferentes en mi vida si yo le gasto más tiempo a perder el tiempo viendo en las plataformas. Puedo gastarme 2 horas sin darme cuenta, viendo, pasando esa dopamina que genera en mi entretenimiento. Me puedo pasar ahí 2 horas. Usted es honesta o honesto y debe saber lo que sí. Pero en ese tiempo, si tu casa está como una tacita de té, puedes ir a gastarte esas 2 horas. Si ya tienes todo en tu casa, ya leíste, ya le diste conocimiento a tu cerebro, ya te dedicaste a buscar al Señor en ese tiempo. Por eso es que nuestras respuestas no cambian, porque no estamos haciendo nada distinto, porque estamos perdiendo el tiempo en lo que no tenemos que perder el tiempo. Y el Señor a mí me dice, permaneced en mí. No le gaste tiempo en lo que a usted no le va a producir nada. Si usted realmente quiere pasar al siguiente nivel, usted tiene que hacer cosas que la van a llevar al siguiente nivel. Usted tiene que empezar a rodearse de personas distintas. Usted tiene que empezar a pasar más tiempo con el Señor. Usted tiene que empezar a darse cuenta de la importancia de su tiempo, de la importancia en qué estás invirtiendo tu tiempo. No confiamos en Dios, no creemos en Dios, no creemos las proezas de Dios porque nuestro tiempo está mal invertido, porque le estamos dando el tiempo a lo equivocado, a lo que no me va a producir. Y Dios, le aseguro que el tiempo que gasta
en una serie, digamos lo que sea, en una serie, en una película, el tiempo que usted gasta pasando y pasando los chismes de la farándula, déjeme decirle que ese tiempo no va a volver. No va a volver. Yo se lo garantizo que ese tiempo fue perdido. Pero el tiempo que usted le invierte a la lectura de la palabra, ese tiempo que usted le va a invertir a arrodillarse en la presencia del Señor, ese tiempo que usted le va a invertir al Señor en adoración, en tomar un libro para nutrirse, en tomar y ponerse a leer, a escuchar un documental, a organizar su closet, a organizar su ropa, a ponerse al día en sus quehaceres. Déjeme decirle que eso sí va a tener fruto en su vida. El tema es que no queremos permanecer en la palabra y la palabra me habla que lo busque primero a Él, que permanezca en Él, que resista. Queremos milagros, queremos ganarnos el baloto y la revancha, pero no queremos hacer nada. Mire, perdemos la fe porque no permanecemos en el Señor, sino que permanecemos más tiempo perdiéndolo. Necesitamos ganar tiempo en el Señor, estando tiempo con Él. Y es algo que no queremos hacer. Es algo que queremos pasar. La palabra del Señor no se equivoca cuando dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, guardar sus mandamientos. Si guardares mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, a mí me encanta, usted ve, la gente pone, quiere buscar del Señor, quiere llenarte de Dios, quieres, el Señor te bendice, ¿sí? Pero para que el Señor me bendiga, necesito permanecer en Él. Y permanecer en el Señor requiere disciplina. Permanecer en el Señor requiere disciplina. Permanecer en el Señor requiere tiempo. Permanecer en el Señor requiere resistir del enemigo. Permanecer en el Señor requiere que usted tenga completa disposición. Permanecer en el Señor requiere reconocimiento que se le necesita pasar tiempo con Él. Es muy fácil hacer un post, montarlo en Instagram, montarlo en cualquier red social y hacerle creer a la gente que esto de buscar al Señor, esto es fácil. Mire, esto es complejo. Esto es complejo, muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque nuestra humanidad lo hace complejo. Mi carne lo hace complejo. La palabra no se equivoca cuando me dice en Mateo que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto también requiere disposición. ¿Anotó? Requiere disposición. Permanecer, guardar su palabra, disciplina. ¿Qué más? ¿Me estaba escuchando? ¿Qué más? Resistir, buscarle. La palabra está para todos. La palabra está para que la vivamos. La palabra hay que pedírsela al Señor, que nos la revele. El Señor sabe lo que usted necesita. ¿Acaso el Señor no sabe de qué tenéis necesidad? Disposición. Muy bien. La palabra del Señor dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto. Nuestra área espiritual está dispuesta. De eso se trata, de disposición. Pero la carne es débil. La carne es débil. La carne es débil. Por eso yo necesito resistir al diablo que huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Disposición necesito. Permanecéis en mí para que llevéis mucho fruto, dice la palabra. Permanecer en su palabra.
La palabra del Señor me dice que la fe viene por el oír que la palabra del Señor. Por eso me lo está diciendo en Juan, que necesito permanecer en él, pero luego me está diciendo, permanece en mi palabra, porque es la que va a permitirme a mí creer y mantenerme firme para poder ver sus bendiciones. El Señor quiere manifestarse en tu vida y en la mía. Cuando usted empieza a entender que sin importar la tribulación, el peligro, la desesperanza, las situaciones, porque somos seres humanos y como seres humanos flaqueamos, como seres humanos nos atribulamos, como seres humanos nos preocupamos, porque somos seres humanos y no podemos desconocer nuestra naturaleza. Somos hijos de Dios. Por eso necesitamos permanecer todo el tiempo en Él, permanecer en Él. La fe viene por el oír la palabra, no el oír lo inadecuado. No, mire, si usted necesita bloquear personas, bloquear contenidos, bloquear pantallas, hágalo por su bienestar, por su beneficio. Si usted necesita bloquear el celular, hágalo. Que solamente sean para llamadas, elimine las plataformas que no le sirvan. Por favor, hágase un favor, valga la redundancia. Pero nosotros no podemos tener respuestas distintas si no hacemos cosas diferentes. Nosotros necesitamos reevaluarnos. Hoy tenemos una sobreexposición de mundo, de vida, que usted, si usted no sabe manejarlo, usted se va a frustrar, porque usted va a sentir que la vida suya es una frustración al lado de tantas maravillas que la gente cuenta. Y no esté mal que la gente cuente sus maravillas y que todos contemos las maravillas de Dios, pero todos libramos batallas. Lo importante es que yo tengo que contar las maravillas de Dios porque es que yo he permanecido en Él y necesitamos contar esas maravillas que el Señor ha hecho. Necesitamos permanecer en el Señor porque seguirá haciendo maravillas en nuestra vida. Pero eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Eso requiere entrega, eso requiere disciplina, eso requiere resistir al enemigo, eso requiere guardar su palabra. No queremos guardar su palabra. Eso requiere vivir bajo su voluntad. No queremos vivir bajo la voluntad del Señor, queremos hacerla nuestra. Eso requiere dominio propio y el dominio propio es un don del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor a mí me dice que cuando venga sobre vosotros, dice, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado ¿qué? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos saber que hay que tener ese control, pero yo necesito entregarle todo mi ser. Recuérdese que somos espíritu, alma y cuerpo y necesitamos entregarle todo al Señor. ¿Por qué no confío en el Señor? Porque no permanezco, porque no resisto, porque no guardo su palabra, porque no soy disciplinada, porque no tengo disposición, porque no le doy el tiempo que le corresponde. Por eso no guardo su palabra, por eso no entiendo la palabra del Señor, por eso no veo prodigios en mi vida, porque no permanezco. Permanecer requiere tiempo, disciplina, disposición. ¿Qué estoy haciendo entonces? Yo necesito tenerlo presente. Vivir y escuchar su palabra, guardar sus... ¿Cómo guardo sus mandamientos? Volvemos y lo repetimos. ¿Cómo, Carolina, cómo hago para guardar sus mandamientos? Permanecer en él. Permanecer en él, porque es la manera en que yo creo vínculo con el Señor. Cuando yo creo vínculo con el Señor, yo fortalezco mi relación con Él, yo empiezo a hablar el lenguaje de Cristo, el Señor empieza a hablarme, yo empiezo a entenderlo, porque ya yo he creado un vínculo con Él y los vínculos se crean en relación. Los vínculos se crean en contacto, los vínculos se crean estando ahí. Usted no crea vínculos con sus hijos de lejos, es decir, no teniendo relación con sus hijos, no hablando, no haciendo demostraciones de cariño con su esposa o su esposo. Usted la manera que usted pueda tener vínculos es que usted necesita tener esas manifestaciones con esa otra persona de afecto, de cariño, de preocupación que está ahí, que estás llamando, estás preocupada, estás preguntando. Eso crea vínculos. Entonces, yo necesito
hacerme la pregunta hoy. Y lo decía el rey David en el Salmo, lo decía el rey David en el Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿En qué estamos confiando? ¿En el trabajo? ¿En el carro? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En las relaciones? Esa es tu confianza. A mí me va bien porque como yo tengo buena relación con X persona, entonces eso a mí, yo aquí voy bien. No, no, no. Con el Señor las cosas no funcionan así. El Señor va a ponerte la persona correcta, el Señor usa a la persona correcta, el Señor te va a permitir abrir puertas y cerrar puertas, porque la puerta que Él abre, fantástico, pero la que Él cierra, nadie la abre. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor. Y para yo confiar en ese nombre que es poderoso, yo necesito permanecer en Él. Yo quiero llevar mucho fruto, Carolina. ¿Qué pasa? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, cuando no hay vínculo, estamos separados. Cuando no hay vínculo, estamos separados del Señor. Y la única manera para que usted y yo llevemos fruto, necesitamos tener un vínculo con el Señor, necesitamos permanecer en Él. Y cuando permanezco en Él, yo entiendo que Él es quien bendice mi vida y Él me va a dar ese fruto. Amén. Entonces, que el Señor sea permitiéndonos a nosotros, porque Él lo permite, pero seamos nosotros entrando en ese reconocimiento, en tener ese tiempo de disciplina, en hacer cosas diferentes. ¿Qué estamos haciendo distinto? ¿Qué estamos haciendo distinto para que nosotros tengamos diferentes respuestas? Nosotros necesitamos hacer cosas diferentes para ver la gloria de Dios. ¿Y qué son esas cosas diferentes? Si no estás pasando tanto tiempo con el Señor, tienes que empezar a pasar más tiempo con Él. Si no estás pasando más tiempo con el Señor, tienes que a pasar más tiempo con Él. Si necesitamos, Carolina, no he podido, pues empieza a ser disciplinada, disciplinado. Necesitamos aprender a resistir cuando venga la tentación, aquello que no, hoy voy a tomarme la disposición para leer la palabra, para sacar la palabra adelante, para leerla, para ponerla por obra en mi vida. Necesito repetir versículos, me voy a aprender hoy un versículo. Eso requiere disciplina, eso requiere tiempo. El enemigo va a venir a perturbarte, pero tú tienes que resistir para poder permanecer, guardar su palabra. Y la única manera que yo pueda guardar la palabra del Señor es permaneciendo en Él. De lo contrario es religiosidad. O usted se puede leer la palabra, sabérsela, pero ponerla por obra requiere disciplina, porque la palabra dice que no debemos ser solamente oidores, necesitamos convertirnos en hacedores, es decir, hacer lo que debemos hacer lo que dice la palabra. La palabra del Señor a mí me está diciendo que yo necesito convertirme en hacedora de su palabra, guardar sus mandamientos. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y la demás vendrá por añadidura, correcto. Yo quiero ver la añadidura en mi vida, primero me tengo que enamorar del Señor. Yo tengo que estar enamorada, crear vínculo con Él para ver esa poderosa obra de Dios en mi vida y en mi casa, todos los días. Y cuando ya tú te enamoras de Cristo, tú ya sabes que el Señor va a hacer la obra en tu vida. Y que como el Señor no es hombre para mentir, porque Dios es Dios y Dios tiene proezas y promesas para sus hijos, pues el Señor tiene que cumplirlo, o sea, tiene, porque el Señor no miente. Ese es el punto. Como Dios no miente, pues Dios tiene que es que no es obligación bendecirme. No es que no es obligación de Dios bendecirnos. Como Dios es justo, Dios no se contradice, pues mi búsqueda, mi integridad, mi entrega a Él, mi búsqueda íntegra con Él, esto es matemática pura. Esto es matemática pura. Con el Señor funcionan las cosas cuando obedeces, cuando te entregas, cuando permaneces, cuando guardas su palabra.
el Señor mira y dice, este es mi hijo agradable, toma lo tuyo, toma lo tuyo, toma lo tuyo. Porque es que no es mi voluntad, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, es la justicia de Dios, es Él sobre mi vida, porque la palabra no se equivoca cuando dice, si buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. El reino, ¿cuál es el reino? Eso eterno, su justicia. Cuando buscamos primeramente al Señor y todo lo que viene con Él, el Señor nos bendice. No hay duda de ello. No hay duda de ello. Entonces, yo necesito vivir en esa confianza. Es que el Señor lo cumple. Y a veces nosotros dudamos y la duda peligrosa. Cuando yo entiendo quién es Cristo, cuando he creado vínculos con Él, cuando yo me he fortalecido en Él, cuando yo he entrado en ese vínculo de buscarle, el Señor empieza a hablar a nuestra vida y tú empiezas a ver la poderosa obra de Dios. Habrá momentos de dificultad seguramente, pero el Señor siempre mete su mano porque el Señor libra a sus hijos. ¿Qué sí, vamos a tener momentos difíciles, sí. Y mire lo que pasa con la historia de Job, que todas la conocen, si usted la conoce. Y me encanta mucho esta historia porque todos quieren las bendiciones de Job, pero no quieren pasar por el proceso de Job. Y cuando Job pasa por este proceso, los amigos se burlaron de él. ¿Y cuánta gente de pronto en este momento se está burlando de ti? Y cuando hay personas que se burlan de la búsqueda espiritual de otro, cuando señalan, esas personas van a caer en vergüenza porque Dios es justo. El problema es que tú y yo declinemos después de esa burla. Es decir, ya no vamos a buscar más de Dios porque es que se están burlando y la gente tiene razón. La gente tiene razón. Si yo soy hija de Dios, ¿por qué Dios no me bendice? Si yo soy hija de Dios, ¿por qué paso por esto? Porque Job lo hizo, no. Job se burlaron, le dijeron, pero no es que tú tienes un Dios, no es que tú querés, mira que tú cómo estás, pero eso que mira lo que tú hiciste, seguramente tú hiciste algo malo, mira cómo estás. No, eso es que tienes un pecado oculto. No, hay circunstancias que llegan a la vida y esas circunstancias pulen mi carácter y yo necesito aprovechar esas circunstancias para pulir mi carácter. Entonces, yo necesito tener presente en mi vida que el Señor está para nosotros. No declines, no bajes la guardia, no desmayes. El Señor siempre nos da la victoria, pero el problema es que nosotros declinamos cuando estamos ahí por recibir la bendición, declinamos, nos apartamos, nos enfriamos, no resistimos. Y ese es el problema, porque yo necesito saber, creerme esta poderosa palabra, que el Señor bendice a sus hijos y el Señor mete su mano poderosa, pero hay que permanecer en Él. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por este momento. Santo Dios de Israel, gracias te damos, Señor, por este momento, por tu palabra, por esta gloriosa oportunidad que tú nos das, Señor, de permitirnos buscarte, Santo Dios de Israel. Gracias te damos en esta semana, en este inicio de semana. Toma nuestra vida, Señor, llénanos completamente de ti porque te necesitamos. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Grande eres y maravillosos son tus obras. En tu nombre, Señor Jesucristo, toma mi vida y la vida de cada una de las personas que están allí conectadas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas, bendiciones de lo alto. Recuerden que este devocional se encuentra en YouTube, en Facebook, perdón, en YouTube para que lo comparta con alguien que lo necesite. Un abrazo gigante para todas desde Chile, Europa, Colombia, Estados Unidos. Un abrazo gigante, un abrazo fraternal. Nos vemos el miércoles en un nuevo devocional de Poderosa Intimidad con Dios. Comparte esto con alguien que lo necesite porque es necesario que sigamos creciendo en un voz a voz con todas aquellas personas que están allí y que también necesitan una poderosa palabra. Un abrazo gigante. Bendiciones. Chao. Nos vemos. Lejos de las